Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues la verdad es que es un gusto que nos acompañen a este nuevo episodio de Miradas al Derecho. Y es un gusto porque hoy toca hablar de cine y para ello, pues alguien que la verdad es... Yo sé que no te gusta que te lo digan, Fernanda, pero de verdad hay que decirlo, es la crítica de cine más importante que tiene este país. Fernanda, de verdad un gusto que nos acompañes para esta edición de Miradas al Derecho. Hombre, al contrario, gracias por la invitación, gracias por la presentación. Sí, muchas gracias al contrario por estar aquí. Y creo que ya regresas con cine aparte. Ya empezó, ya arrancó. Ujú. Hace, no sé, un mes, llevamos mes y medio. Van a ser entregas más espaciadas, digo, no por falta de ganas, sino por falta de tiempo, pero Ujú. sí para mí es un placer poder estar de alguna manera. Es que para mí fue, bueno, no es el tema que nos tiene aquí, ¿no? Pero el cambio, o no el cambio porque no se sustituye, ¿no? Pero pasar de solamente escribir a ahora tener la participación en video, para mí sigue siendo muy incómodo porque yo no nací en esa generación, o sea, nunca me Sí, imaginé en ese medio, pero entiendo también que es una forma que es a veces mucho más fácil llegar a personas que sobre todo se interesan por la imagen en el video. Digo, no que mis videos sean nada, simplemente son como si escribiera un texto y lo planteara ahí, pero bueno, sí ha sido una nueva forma de comunicarme y me trae buenas satisfacciones. sí, y es que para quien no sepa, pues bueno, a Fernanda la pueden leer en Letras Libres, sus análisis de películas, pero desde hace ya un tiempo en este espacio de cine aparte son, pues a manera de videoensayos, ¿no? Sí, fíjate que a mí me intimida decirles videoensayos, porque creo que hay gente que sí hace videoensayos son, o sea, no sé, de la duración que sean, pero en donde la imagen misma o la forma misma está proponiendo algo. Lo mío es mucho más modesto. Es simplemente, o sea, no me apoyo de imágenes más que con las imágenes de las películas. Entonces, bueno, sí, no es propiamente usar el medio audiovisual para decir algo nuevo, Ujú. simplemente es la plataforma en la que existen. Ah, pero además les va muy bien. O sea, sí, ya Sí, vemos muchos quienes te te lo seguimos. agradezco mucho. No, de que al contrario. Y hablando de ensayos, pues también, si quieres comentar que tienes un libro al que le he ido bastante. Sí, me digo, soy la primera sorprendida de que le haya ido bien, no porque yo no creyera en él, sino era muy personal el proyecto. Era algo que a mí me interesaba experimentar, que es bueno, muchas veces cuando hacía una reseña me quedaba con ganas de seguir ampliando la conversación. Yo veo una película y hago asociaciones de todo tipo por todos lados y demás, ¿no? Cosa que a veces contarlo en una reseña como tal, en donde tienes un espacio limitado y en donde tienes como muy concreto lo que hay que llegar a una conclusión, cosa que a mí a veces tampoco me gusta, no me gusta llegar a una conclusión única y que se entienda como la palabra final sobre una película, pues eso no se puede. Y en cambio el formato libro me permitía más jugar con la idea de, bueno, esta película, hasta qué universo te puede llegar, ¿no? Te puede llevar, perdón, o sea, universos históricos, universos del arte, universos de todo tipo. Entonces era ese experimento, pero no necesariamente era un libro de crítica, ni era un libro académico, ni era, o sea, era un género raro. Entonces dije, bueno, a ver qué tal se recibe y al parecer sí se entendió como lo entendí yo. Sí, y además, pues muy importante porque es como de qué manera interactúa una película con su público, ¿no? Es Ujú, cómo ha interactuado contigo, lo que a ti te impactó, y ujú. cómo interactúa con el público también en la película, ¿no? Sí, digo, yo entiendo, hay muchas corrientes de crítica a las que les interesa solo hablar de lo que está sucediendo a cuadro, más formalistas, más puristas, y es totalmente válido, pero creo que al final las películas son un diálogo constante con quienes la ven, por eso algunas películas que en otro momento hubieran pasado desapercibidas, en ese momento tuvieron la repercusión que tuvieron y viceversa, algunas que tal vez hubieran tenido otro público pasaban, en fin. Y pasa lo mismo en el presente, ¿no? Como que siento que las películas que más repercusiones tienen son las que nos hablan, no necesariamente, a veces se cree que una película de tal país solo va a resonar en personas de tal país o de tal, y creo que en todas hay algo que se puede traspolar a nosotros, a nuestra experiencia, es cosa como de abstraerlo, y por eso hay películas que nunca olvidas, porque te hablaron a ti en un momento particular de tu vida, aunque en apariencia no tenían nada que ver con las circunstancias de tu vida. Sí, se nos quedan. Ujú, Y en esta parte de películas que interactúan con el público, es parte de lo que queremos platicar ujú, contigo. Has comentado en algún momento que a veces pues son como más notables las películas que incomodan, ¿no? Que no lo ujú, dan todo como muy digerido, ujú. o que son temas en los que regularmente nosotros no entramos, no buscamos, pero caemos en ellas a través de la historia de la película. Sí.
Que ese es el gran truco o la gran tentación, no, no es tentación, iba a decir trampa, pero también sonaba mal, como la gran arma oculta de la ficción, ¿no? Que crees que bajas un poquito la guardia porque alguien te dice te voy a contar una historia y entonces te pones en modo relajación, voy a escuchar una historia y de pronto se mete a, pues a tu consciente y a tu inconsciente, ¿no? Te revuelve certezas previas, las despierta, en el mejor de los casos, creo que esas son las películas más interesantes. Vamos, sé que hay películas que están hechas justo para lo contrario, como para no incomodar, para llegar al mayor número posible de personas, porque son las más seguras de tener una inversión, una recuperación. Esas no es que no me interesen, pero siento que siempre van a estar. En cambio, las otras, pues se dan como una cada no sé cuánto tiempo. Y justo sobre eso, Fernanda, ¿tú sí consideras que el cine funciona como un vehículo para retratar temas jurídicos, temas de derechos humanos, temas de desigualdades, de injusticia social? O sea, totalmente funciona. Es que creo que hay como que hacer una distinción. Yo creo que cuando se propone hacerlo es cuando menos lo logra. Es decir, cuando se propone a sí mismo, voy a dar una cátedra sobre todo hablando del cine de ficción, ¿no? El documental creo que lo podemos poner aparte porque sí hay una intención mucho más clara y a veces no. A veces simplemente es sembrar la pregunta. Pero en la ficción creo que cuando es demasiado didáctica o demasiado aleccionadora de entrada, a mí en lo personal me parece que es entonces cuando se pierden todos los detalles y todos los matices y todo lo que puede resultarnos cercano. Y todo eso que nos puede resultar cercano es lo que a la larga hubiera tenido una repercusión en nosotros. Creo que las películas pueden, por supuesto, llegar a tener estas lecturas, pero que primero que nada tienen que ser fieles a la historia que quieren contar y que si son honestas en la historia que quieren contar, ahorita podemos hablar de algunos ejemplos, entonces por supuesto que se van a dar estas lecturas, ¿no? A lo mejor el director por supuesto que tiene, o el guionista tiene esa intención de fondo, pero es en cómo lo expresas. Creo que cuando pones a un personaje a hablar y a decir todo en diálogos, lo que quiere decir, a mí en lo personal eso me distancia, porque siento que la vida no es así, ¿no? O sea, tú no hablas con alguien y te explica todo su presente y su pasado y sus intenciones y demás, sino que lo, lo interesante es descubrirlo a partir de una palabra o a partir de lo que no dice o a partir de lo que sientes que te está escondiendo y es entonces que te interesas en esa persona. Y creo que pasa lo mismo con los personajes de ficción, ¿no? O que de pronto el director sí está representando temas de violaciones de derechos humanos y a lo mejor ni se da cuenta. Pues yo creo que se da cuenta, yo creo que se da cuenta, pero, pero vamos, si a él le parece que es importante contar una historia en donde se estén violando los derechos humanos, aunque no lo articule como tal, entonces es lo mismo, ¿sí me explico? O sea, Ok. tal vez no puedes incluso como una... O sea, digo que un director sí, porque creo que es un director, o sea, los artistas en general tienen mucho más categorizada la realidad que una persona que te puede decir, estoy siendo testigo de una violación de derechos humanos, tal vez no, pero sí puedes estar viendo algo que te indigna. Entonces, eh, pero al final la experiencia es la misma, ¿no? Ujú. Sí, creo que sí lo tienen claro, tal vez no lo argumentan como tal, pero el diablo está en el detalle, el diablo está en cómo lo Ok. representan, Ujú. porque si no, creo que incluso se puede prestar, a veces hay películas en donde sí, todo se soluciona bien, entonces creo que son contraproducentes, porque como espectadores salimos con la idea de que todo está bien ya todo se solucionó, ya cumplí como mi cuota de virtud viendo esto, ya participé de una realidad cambiándola simplemente por el hecho de ver la película, y pues no es del todo, ¿no? Lo interesante es cuando una película dices, ay, las cosas no están bien. ¿Cómo puedo cambiar yo si es que quiero cambiar, si es que quiero tomar una postura al respecto, ¿no? Y esto cambia un poco, por decirlo, que casi no me gusta esto de clasificar las películas, Ujú, porque decimos, ah, es un drama judicial, ¿no? O es una película para abogados. Y de ujú, inmediato pensamos en que el personaje es un abogado, ¿no? Y ajá, que ujú. de repente se corrompe, o que la película tiene que ver con una audiencia, o que se desarrolla en tribunales. Que además en México esas películas son muy pocas porque no tenemos el mismo sistema jurídico que en Estados Unidos, o sea, el género de tribunales como tal es un Sí, no género, lo, no lo hay, ¿no? ¿no? Ujú. Entonces, algo que se reprochaba mucho de Emilia Pérez, de la comentada, es toda esta representación de algo que no sucede en México, ¿no? Pero no vamos a hablar de... Pero bueno, me refiero a eso, Podemos hablar de mí. no se dan de las mesas. Creo que en todo caso el documental Presunto Culpable es como el que Ajá. más o menos expuso. O ahí está el El detalle, ¿no? laberinto, sí, exacto, sí. Ujú. Y ya se me fue la pregunta. Ah, claro, pero sí, hay películas en donde, por supuesto,
se rozan y se bordean y se tocan esos temas, aunque ninguno de los personajes sea como, aunque a veces sí los hay, ¿no? Sea como tal un abogado, un policía. O sea, el cine negro en México ha sido muy complicado categorizarlo como tal, Ujú. pero sí lo hay, ¿no? Sí Sí, lo hay, pero sobre todo es como para mostrar estos personajes en donde el destino, es más un cine de género, como tal vez de los años de la época de oro y demás, ¿no? Tal vez ujú, el cine negro más reciente, bueno, no más reciente, o sea, no sé. A mí me gusta mucho Cadena Perpetua de Arturo Ripstein, ¿no? Pero que tiene mucho que ver con esto que si quieres ahorita hablamos, ¿no? En donde en México sucede que muchas veces, pues, los policías o los agentes tienen o tuvieron un pacto con los ujú. criminales o viceversa, y entonces en realidad nunca tienes claro de qué lado está la ley, o si hay aplicación de la ley, o simplemente es un fluir de dinero, ¿no? Claro. Ujú. Sí, y es que, pues, por ejemplo, a lo que iba es que sí funcionan estas películas como para estudiar, aunque aquí en México pues es poco Exacto. el género como de Ujú, drama judicial, ujú. pero sí se pueden estudiar otras películas sobre temas de derechos humanos y Por que no supuesto. propiamente se Sí. desarrollen ahí, ¿no? Por ejemplo, Ujú. se ha comentado esta escena del Jaibo en Los Olvidados, cuando le avientan una piedra y que dicen, pues ahí hay un tema como de hacerse justicia por propia mano, ¿no? Y que está catalogado en el Código Penal. O Ujú. hablamos de él, de Buñuel y estos temas La del luz. machismo y este tipo de cosas, ¿no? Sí, bueno, tocas el tema de él y yo he estado 2 meses sumergida en esa película por algo en lo que he estado trabajando. Y es muy curioso ver que, por ejemplo, la novela en la que está basada, que es una novela de 1928 escrita por una mujer, Ujú, si tú lees la novela es muy impresionante porque es casi un alegato pidiendo ayuda para que tanto las leyes como la autoridad médica y toda la sociedad le permitan huir del matrimonio en el que está. ujú, Porque en España de principios de siglo no estaba permitido el divorcio por toda la influencia de la institución católica. Cuando Buñuel adapta esta película, pues si te fijas, esto, o sea, si lo hubiera adaptado como tal, hubiera sido anacrónico eso, en tanto en 1950 en México ya existía el divorcio, incluso la protagonista, la mujer que logra escapar de ese matrimonio, ujú, aparece vuelta a casar, es decir, no hay esa limitación legal, ¿no? ujú. Pero bueno, sí, por ejemplo, ¿no? El tema de que si tú la novela, sobre todo si la lees, no había manera de que ella pudiera ser una mujer divorciada. Incluso a ella, a la escritora, participar en una conferencia en donde ella propuso que la locura en alguno de los miembros del matrimonio debería de ser considerada una causa de divorcio Ujú. o de separación, porque se está poniendo. Y por esa conferencia la desterraron de España. Wow, Es qué una cosa cosa. muy Sí. impresionante, ¿no? Sí, se fue a vivir a Uruguay, después vino a vivir a México, pero eso le costó la estadía en España. Y que algo también tuvo que ver que puso como su parte autobiográfica, digamos. Sí, aunque para entonces todavía no había escrito la novela. Fue la sola Ah, conferencia ok. la Ajá. que, la que le ganó pues el repudio. ¿Qué cosas podemos hacer algo sobre Sí, él, sobre justamente sí, sí, esta sí, película? sí, Pero quisiéramos mencionar como películas que estén ahora como más en boga para que por supuesto. pues la gente pueda como detectar los elementos de esa película. Y Ujú. hablamos la que el Oscar consideró como la mejor del año, que es Anora, Anora, de ¿no? Sean De Baker. Sean Baker, Sí. que es sobre una trabajadora sexual que de pronto se ve involucrada con el hijo de digamos, Oligarca. un Ujú, oligarca ruso, ujú. ¿no? Sí, es una película muy agridulce, bueno, más agria que dulce. A mí me sorprendió mucho quienes la leyeron como un cuento de Cenicienta. Es absolutamente lo contrario. Es una película que creo que muy a tiempo, o sea, justamente revierte ese mito, ¿no? Ujú, El final de Anora, si no lo han visto, bueno, tal vez lo vamos a spoilear, pero es desgarrador. Es una chica que se da cuenta de que nunca tuvo a nadie de su lado, de que posiblemente este hijo del oligarca posiblemente se enamoró de ella, sí o no, pero él tiene totalmente anulada la voluntad por la imposición de sus padres, por sus propios problemas con la droga, es decir, no iba nunca a defenderla de nada y por el tipo de trabajo que ella realiza tampoco va a estar amparada por ninguna institución en algún momento, ¿no? Y es desgarradora porque obviamente es que hay muchas cosas que decir sobre Nora. ujú, Hay quien también decía, es que es una película que está glorificando la vida
Dice, pero bueno, pero no se dan cuenta de al fin, o sea, ahora sí que, claro, hay un momento del segundo acto de la película en el que parece que ella está viviendo una vida, pero incluso si tú miras esas escenas, una vida llena de lujos y de diversión, pero incluso si tú te das cuenta en esas escenas, hay algo que, por eso es muy importante siempre ver cómo se relacionan los elementos entre ellos, ¿no? No puedes ver nada más que porque si están en una alberca y detrás está sonando una canción, eso quiere decir diversión. Siempre hay algo en donde te das cuenta de que ella está en desventaja frente a todos los demás, ¿no? Y eso, por supuesto, no termina bien y no lo digo en un sentido moralizante, sino que poco a poco van siendo menos los que están, eh, o más bien, más poco a poco se va haciendo pequeño el mundo de Anora dentro de este universo de lujos y de sin propósito, ¿no? Entonces decían, es algo que va a impulsar a las jovencitas a dedicarse, pero pues es que no hay manera de que uno pueda creer que eso es un personaje que uno quisiera vivir su historia, ¿no? Bueno, no lo sé. Pues de primera mano, no, De no, primera no, mano no. no, pero, o sea, no se quedó con absolutamente nada, ¿no? Creo que en ese sentido las películas de Cenicienta, las historias de Cenicienta son más perniciosas en ese sentido Sí. y tampoco las vamos a condenar porque, bueno, también tienen otras lecturas. Y al contrario, creo que Sean Baker siempre está en la película contando el mundo desde el lado de ella, no de él, Sí. ¿no? O sea, desde las primeras secuencias en donde ella entra a este lugar en donde todavía se siente dueña de un lugar que, bueno, pues el lugar en donde ella es valorada por algo, por su cuerpo, pero por algo. Y poco a poco va saliéndose de ese lugar y va quedándose sin nada, pero creo que él siempre es compasivo con ella, siempre eh, no la juzga, sino que vive la experiencia con ella. Algo que ya había hecho en Tangerine, una película Sí. previa, sobre trabajadoras sexuales, mujeres trans, en Los Ángeles. Entonces sí, eh, también hay quien decía, ay, bueno, es que, ¿por qué ahora se interesa en eso? No, siempre se había interesado en contar esas historias. Y de humanizar Ajá. al personaje, ¿no? Claro, pues es que cómo no lo vas a humanizar, ¿no? Porque además hay algo muy enternecedor de Anora, que es que ella nunca se ve a sí misma como la ven los demás, para bien, o sea, quiero decir, ella siempre se maneja con una dignidad y con un orgullo sobre quién es ella. Se salió de su casa, vamos, nunca te la presenta como un personaje condenable de ninguna manera, porque no tiene por qué serlo per se, ¿no? Y creo que esa es una línea muy interesante que establece Sean Baker con respecto a otras películas en las que tal vez se habla del trabajo sexual y acaban explotando a las trabajadoras, o sea, acaban explotando la figura de la trabajadora sexual, la muestran como alguien patético o como alguien no sé, ¿no? Y creo que Anora despierta muchos sentimientos, o sea, positivos en el sentido de que, vamos, tú quieres que le salgan bien las cosas a ella y Sí, te das por cuenta de que está enfrentada a no sé cuántas estructuras que se lo van a impedir, ¿no? Social, jurídica, de la familia, porque pues la familia de él la trata de una manera infame, siendo que pues tú dices, bueno, la esposa o sea, voy a decir algo que tal vez no suena muy correcto, pero la esposa del marido del padre, bueno, sería la madre del oligarca, pues Ujú. te das cuenta de que también es alguien que quizás se aprovechó de cierta o sea, no sé Sí. cómo decirlo para que no suene mal, ¿no? Pero bueno, simplemente ella sí logró casarse con alguien que le puede dar la vida que le quiere dar, ¿no? Y creo que desde ese resentimiento también ataca a Nora, ¿no? Es como que si de pronto se viera en ella y no quisiera a ella permitirle la entrada a un lugar que ella Sí, desde un conquistó para punto ella, coloquial ¿no? podríamos decir, oye, pues, ¿tú qué, no? O sea, Sí, 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 o sea, digo, no estoy juzgando, te juro que me da mucho miedo que parezca ahora estoy hablando sí. mal de esa, pero No, bueno, no, no. también hay una dinámica ahí de pareja en donde se ve que hay, no sé, incluso creo que Nora, por el contrario, sí tenía muchas más ganas de que funcionara la relación como relación, no era tanto una relación eh, contractual, ¿no? Sí, y justo esta parte de humanizar a Nora, Ujú, de verla como esta parte humana y no tanto como el trabajo sexual, ujú, que digo, está ahí porque es el entorno. ujú, También la pone como una persona vulnerable, ¿no? ujú. Cuando es en realidad sujeta de derechos. ¿A ella quién la protege? No la protege nadie, sí, es un tema muy complejo, ¿no? Porque hay quien dice, bueno, ella trabajaba en este burdel. Era Ujú. un burdel, bueno, era un Sí, lugar de strippers en donde sí a veces había este ajá. contacto sexual con los clientes. Y bueno, no era propiamente una esclava, porque al parecer
se le permite, ¿no? Pero eso no quiere decir, eso no elimina las condiciones de desventaja, ¿no? Sí, Eso es lo que claro. mucha gente Ujú. dice, no, bueno, pero pues ella se podría ver si se... Sí, pero hay todo un sistema alrededor, como se ve en la película, que la hace sentir que si sale de eso no puede tener ningún otro lugar en la sociedad. Así es. ¿No? O sea, él sí elige, pero tampoco está eligiendo. Y el final que, aunque bueno, no creo que spoilemos, supongo que mucha gente ya, Ya, véanlo, oigan, sí, ya fue ya a hace estas 9 años. alturas ya la tuvieron que haber visto. Este, como que hay esta dualidad, ¿no? De Anora, la parte trabajadora, y de pronto explota en llanto como la Anora, esta parte humana, ¿no? Es brutal porque también ahí hay más un retrato psicológico en donde la confronta el propio Sean Baker, ¿no? En donde ella pareciera que sí, hasta ese momento solo se había valorado a sí misma por sus capacidades, o sea, por, como objeto sexual, ¿no? Porque incluso intenta con el personaje Igor, se llama el guardaespaldas, Sí. ¿no? Cree que para poder tener un vínculo con él, este vínculo tiene que ser sexual. Entonces él la rechaza y ella se da cuenta de que es en lo único que hasta ese momento ella había puesto su valor. No que no lo tenga, Ujú. pero ya es, o sea, tiene como esa revelación y es brutal. Sí, la verdad Ujú. es que la escena Es brutal, es brutal, es es brutal. fuerte. Ya, Ujú. y la verdad es que si no la han visto, es momento de que vean Anora. Y además qué gran actuación de Mikey Sí, Madison, sí, sí, sí. porque es un personaje que tiene, híjole, muchísimos registros Ujú. y todos los llena, ¿no? Ujú. Si nos vamos como a terrenos del cine mexicano, Ujú. hay una película, pues reciente, digamos, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez que se llama Sujo, Ajá. ¿no? Pues mira, ellas son dos, bueno, Astrid en un principio había sido solo guionista, ahora ya es codirectora, Ujú. pero desde Sin Señas Particulares no sé si la viste, si la vieron, es una Ujú. película estupenda. Y es aquí en donde te digo, a veces uno dice, es una película estupenda sobre una madre que pierde a su hijo. Entonces dices, pero a ver, ¿cómo acomodas esos Ujú. adjetivos, ¿no? Así de que yo te digo, oye, vela, está increíble. Y dices, pero ¿cómo? Se está hablando de un tema horrible. Pero es que ahí sí creo que justo tenemos que empezar a hablar de cómo se construye la historia de forma en el que a mí esa película, ahorita hablamos de Suco, pero creo que es súper importante decir Sí, de sí, esa sí. porque cada escena o sea, es perfecta cómo está construida, cómo te deja ver la indiferencia de otras personas hacia la madre que está buscando, y repito, sin tener que ponerlo en el discurso de nadie, en palabras de diálogos, nada, sino tú lo ves, ¿no? Cómo los encuadres te hacen ver que está ella sola todo el tiempo, incluso cuando está frente a autoridades que en teoría le están ayudando, pero te das cuenta que lo que les interesa es ya cerrar el caso porque es más importante Sí. cerrar la De poner carpeta, el ¿no? cuerpo de alguien más y pedirle que admita que es su hijo, ¿no? Así es. Y bueno, la confrontación final, que también es un spoiler tremendo, en donde Ujú. te dices, caray, estamos en un punto en el país en el que para una madre puede llegar a ser más tranquilizante ver a su hijo muerto que verlo en otra situación, ¿no? Sí, qué fuerte. Es muy fuerte, es terrible, ¿no? Sí, sí, sí. Y de alguna manera creo que después de haber hecho esta película, creo que Suho es más luminosa, por así llamarla, O aunque esperanzadora, obviamente digamos. sí, tiene una mirada un poco más, ofrece una posibilidad, porque también creo que el género del narcotráfico en México, desde el que lo toca de manera superficial hasta el que lo toca de manera más seria, pues es un género oscuro, como es la realidad en sí mismo. Y una de las tesis que plantea es que quien está dentro nunca más va a poder Así salir, es. ¿no? Ujú. Y esta película ofrece tal vez sí. Digo, yo lo comenté cuando la vi, lo comenté con alguien más y he oído que tal vez es una parte eh, un poco, ¿cómo que? Ah, Sí, aspiracional, Ujú. pero se vale. Sí. Es decir, ¿por qué no? No está tampoco excluido en el mundo de las posibilidades. O sea, el hecho de que eh, el hijo de un narcotraficante, para quien es. No les vamos a contar el final, pero más o menos. Ujú. Es la premisa. El hijo Sí. o sea, un chico que nació en el seno de una familia de delincuentes, pues Ujú. se espera que él vaya a heredar el negocio, ¿no? Así es. Por lo menos, no se cuestiona. Las mujeres de la familia lo protegen. Ujú. Tiene algo como de cuento de hadas esta Sí, película, porque en es la cómo, tía, ¿no? como de este niño que está destinado a hacer algo, para bien o para mal, ¿no? Ujú. Que muchos cuentos tienen como esta premisa y él decide
bueno, no lo decide él, deciden los demás que se vaya, ¿no? Que escape a su destino. Entonces la pregunta siempre es, ¿puede alguien escapar a su destino? Sí, y además me gusta mucho, quisiera llamarlo como si fuera que una analogía Ujú, con el caballo, ujú, ujú, que en realidad hay una escena de un caballo que intenta desamarrarse de donde lo tienen en un ujú, lugar en el que tienes se toda la siente razón. incómodo. Ujú, Y esa es como esta analogía con tienes toda Zuko, la ¿no? razón, sí, De sí. que quiere escapar de un lugar en el que no En pertenece, en el que no ¿no? pertenece y en el que si sigue ahí no va a poder, va a ser utilizado para algo de todas maneras, ¿no? Entonces, bueno, llega a la Ciudad de México y conoce a una mujer que es como, él también, si lo vemos como un cuento, como si Ujú. fuera tratar de un cuento, es como una especie de hada, ¿no? Que Sí, le va a decir, bueno, tienes estos elementos, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Tienes que pasar por estas pruebas, ¿no? Y le pone pruebas y bueno, ya verán qué sucede. Y no sabemos qué va a pasar con ese chico, porque bueno, la película termina en un tono más o menos esperanzador, en donde sí logra darle la espalda a su familia, a pesar de que lo van a buscar. ujú, Y pues eso, me parece que si a alguien les correspondía proponer esa mirada un poco menos oscura era ellas, porque habían tenido, no que solo por eso, pero habiendo planteado la situación que plantearon en Sin Señas Particulares, ajá. creo que no puedes para nada, como no podrías nunca culparlas de estar viendo las cosas de una manera utópica, ¿no? Creo que tenían, no, ¿quién soy yo para decir tienen el derecho, ¿no? Pero bueno, se ganaron el Sí, derecho de especular qué pasaría si eso no hubiera sido tan terrible. Es un final alternativo al final de Sin Señas Particulares. sí, ¿No? justamente. Ujú, Y podemos hablar ahí no solo de la violencia criminal, ujú, de la violencia física, que es el entorno de vivir en un lugar dominado por el crimen organizado, sino también como de una violencia estructural, ¿no? ujú, O ujú, sea, ¿dónde están las oportunidades para los ujú. hijos de criminales que a lo mejor pues, no lo van a decir abiertamente, yo no quiero pertenecer aquí, pero es como una manera de reinserción, ¿no? Sí, sí, bueno, es todo un tema. Creo que últimamente, y no sé si ha sido a partir de Sin Particulares, pero he visto más películas en donde se habla justamente de los hijos de, ¿no? Ujú. Eh, ¿Hasta qué punto puedes estigmatizar a alguien por el, por, por, por la educación que recibió, por el entorno en el que creció, que Sí, sucede todo el tiempo, por ¿no? ser el hijo de quien es, ¿no? Exactamente, entonces es un tema ahí que también la película plantea. Ya no se diga si estuvo en la cárcel, ¿no? Hay se me va a ir el nombre, bueno, ahorita que me acuerdo, que habla de es un documental mexicano, bueno, si no se los debo y se los digo después, en donde justo habla de alguien que estuvo mucho tiempo en la cárcel, sale de la cárcel y se le cierran todas las puertas y acaba reincidiendo y entonces tiene que volver. Entonces, bueno, sí, el tema de la reinserción, Ujú. tal vez, no sé, estaría para una buena película. No sé si Sí, no ojalá. sé si ya exista de ficción, tal vez, ¿no? Porque Ojalá otro digo, tema. ajá, es que los documentales tienen tan poquita difusión que, hijo, le da mucha pena no poder decirles vayan y véanlo en tal lugar, pero ¿te estás acordando de esa Sí, película? también, pero no recuerdo el nombre. Sí, ya. Pero Bueno, bueno, nos también vamos a recordar, lo luego se la pondremos en los ponemos. comentarios. Sí, 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 sí. Pero sí, muy, muy buena película y que de hecho está nominada la Ariel. ¿Ah, sí? Sí, como mejor película, me parece que Ah, Sujo, entonces, sí, 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 Sujo, sí, sí, ajá. sí. No, no, este Sí, documental yo ni dije, siquiera ah, mira, recuerdo cómo se qué llama. No, no, casualidad. no. Sí, que ya sería la segunda, bueno, de hecho ganaron en Sundance ya por Ujú. segunda ocasión, primero habían ganado con Sin Particular la competencia que le llaman internacional, de cine Ujú. mundial, y la volvieron a ganar con Sujo, Está muy posiblemente. interesante el trabajo que están haciendo, vale Ujú. mucho la pena. Hicieron también una serie, no sé si la viste, que se llamaba El Portal, me parece que en Netflix, sí, en Netflix, sobre Ah, claro, sí, este sí, sí. grupo terrible de esta página que Ajá, se llamaba divas.com sí, sí, sí. y consiguieron el testimonio, bueno, no el testimonio, porque es una mujer, una de las varias chicas a las que asesinaron y que eran parte pues de esta red. Es que además lo terrible es que justo lo que decíamos, nada de lo que hacían aparentemente o de lo que hace el dueño de este lugar es ilegal. O sea, se protegen un montón de cosas, ¿no? Pero al final les ponen unos cercos alrededor a estas chicas, de manera que no pueden tener acceso a nada y además les tienen vigiladas. Entonces, bueno, Sí. varias chicas que prestaban ahí sus servicios terminaron asesinadas y ellas consiguieron
el teléfono de una de ellas, que cuando es terrible esto, cuando se da cuenta de que alguien le está siguiendo y de que eventualmente va a correr el mismo destino de sus compañeras, hace que tiene conversaciones con quien ella sabe que va a ser su asesino Ujú. y deja el teléfono, como diciendo, bueno, si alguien lo puede encontrar, alguien puede jalar los hilos desde aquí y a partir de eso construyen el documental. Es Sí. brutal, ojalá lo vean porque tiene Y que que ver con además eso, también ¿no? no lo dice como muy explícito, pero hablaría incluso hasta como de una red de encubrimiento, ¿no? Encuentran al Totalmente, lo responsable. encuentran y no hace nada, sí, 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 sí. Sí, no recuerdo si logran como detenerlo, le dan una sentencia como muy mínima Logran y hasta tener, donde creo que entiendo el salió y asesino. volvió a hacer Ujú. otra. Sí, totalmente, sí, 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 tiene una página nueva. Así es. Sí, 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 porque creo que él, te digo, como que no estaba incumpliendo ninguna, ninguna cosa como tal, porque no había una obligación. Pero bueno, lo que se ve también es el contubernio terrible de, por ejemplo, los inmigrantes de los oficiales de inmigración, que sabían perfectamente que ellas venían a eso, recibían dinero, o sea, se habla de todo eso, es muy impresionante, o sea, recibían dinero para dejarlas pasar a pesar de que y venían muchas de ellas de Venezuela de situaciones de precariedad brutal, es decir, también hay esta parte del abuso de las condiciones del otro para, pues es explotación tan, Así tan es. brutalmente. Y para continuar con películas de cine mexicano, quisiera que abordemos ahora como un documental, pero antes, ¿qué género crees que funcione más como para estudiar estos temas de derechos humanos y temas jurídicos? ¿Crees que Ujú. funcionen por igual una ficción y un documental? Pues es que los documentales inevitablemente son más duros, son más confrontativos y tienen menos exhibición. Y a mí eso me parece una lástima. Creo que, hay que decirlo, creo que las plataformas han ayudado mucho Ujú. a que películas que antes quizá no hubieran llegado a salas lleguen y que se queden ahí, ¿no? Estamos Sí. pudiendo volver a ver los documentales de, no sé, de directores como Nicolás Echeverría, que bueno, fue Ujú. de la generación previa, pero ahora podemos ver los de Berardo González, que también se ha preocupado por retratar. Eh, Everardo ha tenido como un papel muy importante, creo que justamente en tratar estos temas, porque está complejizándolos, que es como que creo que es muy importante, ¿no? Está hablando de cómo o sea, que solemos dividir el mundo y nuestra realidad en buenos y malos, ¿no? Ujú. En este caso los delincuentes, narcos o no, y las víctimas. Y él en sus últimos trabajos ha intentado hacernos ver, y lo consigue creo que todos somos víctimas, que todos ellos también son víctimas Ujú. de un sistema en donde no tienen oportunidad de salir, ¿no? No tienen oportunidad de salir, por lo que decíamos un poco como por ejemplo en el tema de Sujo, Sí. ¿sí? Pocos son los jóvenes que van a tener la oportunidad de salirse de su entorno familiar y aunque la tengan, pocos van a poder encontrar opciones de vida tan tentadoras como las que se les presentan a un chico de 10 12 años cuando se encuentra a alguien del crimen organizado y le dice, vas a poder tener esto, 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 mientras que los empleos no existen, en fin, ¿no? Entonces él nos ha hecho ver que hay toda una estructura social Ujú. que lleva a muchas personas a cometer delitos, ¿no? Sí, justo porque Sujo, por ejemplo, en esta película sí lo dan como un tema, esperanzador, ¿no? Ujú. Como por decirlo de alguna manera. Pero la mayoría de los casos es, pues aunque él quisiera, no tiene esa opción, ¿no? No tiene como la opción de huir de ahí. No, y bueno, pues se sabe que al final, cuando se convirtió pues en estos últimos meses, años, ¿no? Hay un atentado en contra de una figura pública. Bueno, siempre se encuentra el sicario, que acaba siendo, bueno, pues sí, a quien es la cabeza más sacrificable de todas, ¿no? Pero no es quien está arriba de quien mandó, no es el autor intelectual. Entonces Claro. son finalmente las piezas más prescindibles, las Ujú. primeras piezas que se eliminan por los propios jefes de las organizaciones, ¿no? No les interesa que haya gente andando que pueda hablar y que pueda decir. Entonces sí, los jovencitos que se involucran desde chavitos están caminando una línea muy delgada entre que ellos mismos van a ser los primeros, van a convertirse eventualmente en víctimas. Y sí, en La Libertad del Diablo es lo que fue muy inquietante en su momento ese documental, que aprovechando el recurso de cubrir a los entrevistados con una máscara Ujú. para proteger su identidad y esto garantizarles a la vez seguridad, te deja a ti con tus prejuicios, Sí. adivinando a qué grupo de esos dos grupos en los que tienes catalogado el mundo, buenos y malos,
va a pertenecer a esa. Y muchas veces es hasta que ellos empiezan a contar su historia y van, todavía a la mitad no lo sabes, ¿no? Como para que te des cuenta, bueno, no necesariamente eh, es tan fácil, no es tan fácil. Ujú. Y claro, se te pone la piel de, o sea, los pelos de punta cuando escuchas historias de una familia acribillada, pero también se te pone los pelos de punta cuando escuchas la historia de quien lo hizo y se quedó, o sea, le pareció tan inhumano como a nosotros, pero no tenía otra opción. Y uno dice, bueno, ¿cuál es no tener otra opción? Salirse corriendo, bueno, lo van a matar a él. Y uno se pregunta, ¿la supervivencia qué papel juega aquí? No lo sé, es tan complejo. O bueno, el caso también terrible de militares que habían intentado, que ya habían pedido su baja del ejército, se las había negado, y se fueron dando poco a poco cuenta de que tarde o temprano iban a ser moneda de cambio con grupos de narcos, Así se es. los iban a entregar a los narcos, entonces desertaron, escaparon más bien, y estaban en una especie de limbo terrible, porque en Estados Unidos o sea, habían pedido asilo político, pero pues no se los habían dado, entonces aquí pues no podían seguir, porque entonces estaban perseguidos por donde fuera, ¿no? Entonces también están estos casos de personas que ni siquiera pusieron el pie en el crimen, pero ya alguien más había decidido que iban a tener que hacerlo, ¿no? Sí, y justo hablando de La libertad del diablo, es retomar un poco lo que decías al principio, ¿no? Películas que confrontan, y me Ujú, parece que este documental lo hace. ujú, Porque hay relatos igual, tanto de victimarios, de ujú, personas que secuestran, que ujú, incluso hay un adolescente que dice a muchos, por ejemplo, a los pilotos, ¿no? Se ujú. les reconoce por sus horas de vuelo y a nosotros por cuántos Sí, hemos, asesinados, ¿no? sí, sí, sí. Pero también le da voz a madres de personas desaparecidas, ¿no? A niños, Sí, sí, y sí. que esto los pone como en una situación de igual, que incluso lo dice el propio documental. Todos somos, de la misma especie, pero detrás no sabemos quién está, ¿no? Exacto. Y eso que está diciendo le da una continuidad en un documental más reciente suyo, que creo que, no sé si La jauría de Ernesto. Una jauría llamada Ernesto, Ah, sí. Ujú. en donde lo que hace es que les pone arneses a muchos chavos Ujú. y los hace, pues, recorrer sus rutas habituales, tanto en donde compran armas, entonces te das cuenta que se las compra al ejército, ¿no? Sí. Cómo hacen estas transacciones de dinero, cantidades así espeluznantes, y cómo uno de ellos, y uno dice, y uno a veces también desde una superioridad, no sé, moral o lo que sea, dice, es que ellos no entienden el riesgo en el que están, ¿no? Y entonces a mí me conmovió mucho en una de estas entrevistas que uno de ellos dice, un arma al final pues va a sobrevivir, porque las armas nada más cambian de manos, nosotros no vamos a sobrevivir porque sabemos que esto está un día y mañana ya le vamos a estorbar a alguien, o sea, creemos que no están conscientes del lugar que están jugando en esta maquinaria, y sí están conscientes, solo que por alguna razón en algún momento les pareció una mejor opción. Bueno, por alguna razón, pues sabemos que tiene que ver con la precariedad de cómo vive Ujú. la mayoría de la población en México, pero también ya va a ser demasiado tarde cuando decidan ya no pertenecer, no van a poder salir. Y sí es que tienen la Si oportunidad es que tienen la oportunidad. de hacerlo. Sí, Pues, Fernanda, de verdad te aprecio mucho no, hombre, que hayas estado en este espacio. De verdad es que podríamos seguir hablando y hablando de sí, de cine, muchas de cosas. este documental. Quiero decirle el nombre de la escritora de la novela Él, Ah, claro, que sí. decíamos de Luis Buñuel, o sea, la película es de Luis Buñuel, pero se basó en la novela de Mercedes Pinto. Muy difícil conseguirla, pero pues en una de esas tienen suerte. Y si no, ahí sí se la encuentran por ahí. Sí, y justo, ajá, ahora que retomas lo de él, Ujú. eh, quería preguntarte, ¿qué película recomendarías, qué escena recomendarías que se viera para entender este tipo de temas, como de violación de derechos humanos, que a ti te haya impactado, o una película? Qué difícil pregunta, porque siempre que me piden No una es como tu cosa, favorita, ¿no? No es así como de, ¿cuál es tu mejor ajá, película? unas Sino donde más se bien, pueden ver. Ay, pues yo creo que, ay, qué difícil pregunta. No sé, yo creo que, no sé, Oscar. sí, sé que es muy complicado Es muy complicado, porque bueno, creo que, bueno, hace rato fuera del aire hablábamos de la entrevista que tuviste con Luciana Kaplan. ajá, Digo, es muy fácil porque es la que tengo reciente, pero creo que ahí se ve clarísimamente, ¿no? Cómo personas con las que convivimos a diario, que están empleadas como personas de intendencia y demás, no tienen ningún respaldo, no tienen un contrato, no tienen nada absolutamente.
y la mayoría de las personas que se dedican a estas labores no tienen ninguna garantía. Sí, Pero y te lo estoy contestando muy fácil porque es la que tengo Pero todo ese sí, documental es muy bueno porque nos sí, muestra cómo justamente nosotros siempre estamos, es que sí, también es como desde una situación muy cómoda decir, bueno, hay que exigir nuestros derechos, pero bueno, si no tienes ni siquiera un contrato firmado, ¿qué derechos vas a exigir? Y si necesitas trabajar y te condicionan absolutamente todo, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a trabajar? sí, y me parece que también el cine documental lo logra, ¿no? Incluso Sí, visibilizar a estas personas y que sepan que pueden reclamar cosas, ¿no? y además también creo que es buena oportunidad de decir que el cine documental, es que mucha gente creo que lo asocia con lo aburrido Justo. o con lo escolar o con lo árido. Lo natural, ¿no? Ajá, Sí. y creo que cada vez más los documentalistas mexicanos son muy creativos, o sea, echan mano de la ficción, Ujú. no de la ficción, sino de los recursos que interesan a un espectador de ficción, ¿no? Historias que se entrecruzan, es decir, no es un reportaje, no es un trabajo escolar, no es nada de eso, es realmente, te permiten ver el mundo desde otra manera. Son, o sea, tan poderosos, iba a decir una tontería, iba a decir, son tan poderosos como las historias de ficción. ¿Cómo no lo van a hacer si hablan de una realidad? Pero es que yo creo que a veces la ficción, justo por lo que decíamos, que entra por un lugar que no te lo esperas, tiene un impacto fuerte. Sí, Pero también los documentales que buscan esta forma de tal vez no presentarte tan así los hechos, sino ujú, hacértelos ver de una manera en donde no te esperas por dónde va a llegar el golpe, justo. Ujú. son muy interesantes. Sí, y que Ujú. además hay muchas películas de ficción que ahora están utilizando los recursos Por del supuesto, documental claro, por el claro. poder que tienen. Incluso te llama la atención de pronto ver estas puestas en cámara en donde pareciera que un personaje está grabando en video, porque también por supuesto, también nos sentimos atraídos hacia esa parte de lo directo. Sabemos que ningún documental es totalmente objetivo, porque desde el momento en el que Sí, un director pone una cámara en un lugar está dejando fuera un mundo, pero bueno, es que también ese es todos vivimos desde cierta subjetividad, ¿no? ujú. No podemos verlo todo el tiempo. Sí es. Pues Fer, muchas No, gracias, hombre, de verdad. Aprecio gracias a ti. mucho que hayas aceptado esta invitación. Ojalá que no sea la última, la dejo abierta para Yo que también espero, podamos volver a platicar. claro que Y de sí. verdad, muchas gracias, Fernanda Solórzano. Muchas gracias, La gracias a crítica más ustedes. importante que tiene este, este país. Yo soy Oscar Valleza, gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la siguiente edición de Cine y Derecho para el Portal Judicial. Hasta entonces.